Salmo 10. Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Señor Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. El Señor es Rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y el siguiente salmo es para Jos. Solo que no lo vas a leer la semana que viene, sino hasta el 5 de abril, el próximo domingo. Porque vamos a tener una prédica especial el domingo que viene. Sí, gracias. Bueno, sí, como le estaba comentando Fer, dentro de 8 días empezamos un evento especial. Inicia Semana Santa. Entonces, como ya se los empecé a compartir hace 8 días, todo el proceso de Jesús en la crucifixión se vivió, toda esa semana se vivió en una semana que fueron 8 días, de hecho menos, todo lo que fue Pascua, vaya. Entonces, la próxima semana no se va a hacer comida, los voy a traer castigados. Vamos a venir en ayunas. Todo mundo sabemos que es ayunas, ¿verdad? Ok. Sin desayunar. ¿Por qué? Porque, y de hecho lo quiero con toda intención así, porque necesito que sufran, y espero que no me malentiendan esto. El sufrir es que tu carne se duela. ¿Por qué? Porque el poder de Dios siempre se perfecciona en la debilidad de las personas. De hecho, fue muy curioso ayer que estaba preparando el tema, más bien puliéndolo, como Dios me dio una palabra para todos ustedes, se los voy a dar al final de hoy, que tiene que ver justo con el estado anímico de las personas. Anímico de ánimo, no de anémico, de anemia. Entonces, nuestro estado anímico, muchas veces nosotros hemos pensado que cuando nos sentimos bien es el mejor momento para hacer las cosas. Cuando nos sentimos contentos, cuando no sé, tenemos dinero, cuando nadie está enfermo en casa, pensamos que es el mejor momento y decimos: ahora sí tengo ganas y voy a hacer ahora sí todo lo que me están pidiendo. Y curiosamente en el Señor es al revés. Cuando peor te sientes, cuando peor estás, es el mejor momento para disponerte. Porque justo se cumple una palabra que Dios le daba a Pablo, y él le decía: mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia. Bien, ¿qué vimos hace 8 días? ¿Quién recuerda? ¿Cuál fue el tema de hace 8 días?
el tema fue la segunda venida de Cristo. La primera parte nada más hablamos de las señales que habrían de su venida. ¿Qué señales se están cumpliendo ya para saber que el tiempo está cerca? Vaya. Yo les decía que es vital para todo cristiano conocer este tema y dominarlo, porque cualquier persona que te pregunte, a ver, todos los cristianos se la pasan diciendo Jesús regresa pronto. De hecho, el nombre de tu iglesia es Maranata, Jesús regresa pronto. Pero ¿cómo nosotros sabemos? ¿Cómo tú puedes decirle a una persona que realmente Jesús viene ya? Yo les decía lo que está en Mateo capítulo 24, ¿no? Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. El amor de muchos será enfriado, pero eso siempre ha existido. De hecho, desde las épocas de Jesús ha existido. ¿Cómo nosotros podemos aseverar entonces que la venida de nuestro Señor está próxima y está pronta? Por los dolores de parto. Yo les explicaba que los dolores de parto de una mujer cuando está a punto de dar a luz, primero son un poquito dolorosos, con poquita dilatación. Después los dolores son más constantes, mucho más fuertes y la dilatación es muy grande, hasta tal punto que ya el alumbramiento está próximo. Yo les daba unos datos referente a todos estos que se mencionan: guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, enfermedades. Todo esto cada vez es más constante y es impresionante ver cómo en los últimos 100 años esto se ha multiplicado sobremanera. Bien, hoy es la segunda parte de ese tema, la segunda venida de Cristo, pero enfocado en las profecías y en los sucesos que están por cumplirse y que ya se cumplieron para saber que su retorno es próximo. Bien, vamos a iniciar, mi amada iglesia, vamos a orar. Vamos a poner esto en manos de Dios y pedir que sea Él quien hable a nuestras vidas. Cierren sus ojos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te alabamos, te bendecimos. Padre, porque eres un Dios bueno, eres un Dios justo, Señor, un Dios santo. Mi Señor, gracias por los que estamos aquí, Padre. Gracias por tu palabra que vez tras vez vemos que se cumple en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias porque eres precioso y eres hermoso en todo lo que tú haces. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y Padre, que esto sea en ti y para ti. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El tema del día de hoy tengo que centrarlo en 3 puntos importantes. Uno es en Israel, que es la higuera. Cuando lean ustedes en la palabra de Dios la palabra higuera, haciendo referencia a un tiempo profético, se está refiriendo a Israel. Vamos a hablar de la destrucción del templo y vamos a hablar de la apostasía. Y curiosamente estos 3 se enlazan con uno. ¿Ustedes con quién piensan que se puede enlazar este tema? La destrucción del templo, la higuera y la apostasía. Estos 3 se enlazan con una sola persona en particular. ¿Con quién piensan ustedes que se enlacen estos 3? Y no es Jesús. Ese no sale en The Chosen Fofos. ¿No? El anticristo. Estos 3 se enlazan con una figura y con una persona que es el anticristo. Porque mi amada iglesia, este misterio, este espíritu de iniquidad ya está actuando en este mundo. ¿Y eso nos afecta directamente a nosotros? Sí, por supuesto que sí. Así es que no quiero que ignoremos eso, mi amada iglesia. No nada más eres tú, no nada más eres, híjole, pues creo que hoy me levanté con el pie izquierdo de la cama y todo me está saliendo mal. O sea, en parte sí somos nosotros, pero en parte tiene mucho que ver lo que Él está haciendo. Y cuando tú sabes lo que Él está haciendo bueno, ¿qué hacemos nosotros para contrarrestar lo que Él está haciendo? Pero bien, vamos con la primera parte. La mayor parte de las profecías ya se cumplieron, sobre todo las profecías mesiánicas. Todos los profetas que hablaron referente a Jesús, esas profecías ya se cumplieron. Todo lo que habló Isaías, todo lo que se hablaron en los Salmos, todo lo que habló el profeta Daniel, Miqueas, Zacarías, la gran parte de las profecías ya se cumplieron, referente a su venida, referente a lo que vendría a ser y referente a su muerte y su resurrección. Eso ya se cumplió, eso ya está, ya sucedió, vaya. Y si pusiéramos un porcentaje de las profecías, el 95% ya se cumplieron. Faltan muy pocas por cumplirse, que tiene que ver referente a su segunda venida y a lo que sucederá en el Apocalipsis. Bien, vamos con el primer punto, que es muy importante. Perdón, hoy no hay diapositivas. Pero para poder llegar al Mesías y a su segunda venida, hay puntos que necesitamos entender nosotros, que son muy importantes. Pero bueno, este primer punto
este primer punto quiero que hablemos referente al templo y referente a su importancia. Si yo les preguntara a ustedes qué es más importante para Israel, estoy hablando de Israel como nación, ¿qué es lo más importante para ellos? Aparte que por supuesto que Adonai, su Dios, ¿qué es lo más importante para ellos? El templo. El templo es lo más importante que hubo desde antes y hasta ahorita. Literalmente desde que Moisés establece el tabernáculo en el desierto y después Salomón construye el templo, para ellos es lo más importante. Yo quiero que veamos una cosa. Para ellos es tan importante el templo que todo lo hacían girando en torno a, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Antes en el tabernáculo, ahora en el templo. ¿Alguien recuerda quién fue la persona que construyó el templo? ¿Quién construyó el templo? Salomón. Salomón construyó el templo. David hace el diseño, pero Dios no le permite a David construir el templo porque había derramado mucha sangre, había matado muchas personas David. Y Dios le dice a este Salomón: ok, vale, está bien, tú lo puedes construir. Y Salomón edifica casa. De hecho, Salomón pide ayuda a personas, pide oro, pide todo lo que sea posible para poder construir el templo. Y hay algo muy precioso que se hace en el templo cuando se acaba de construir. Salomón edifica templo, Salomón convoca asamblea y sucede algo. ¿Ustedes recuerdan qué pasa cuando Salomón construye ese templo? ¿Qué sucede? Salomón reúne a toda la congregación y dice: esta va a ser la casa de Dios. Y Salomón empieza a hacer una petición a Dios y le dice: Señor, que esta sea la casa de oración, que en este lugar tu presencia habite. Y Dios responde. Y en ese momento, igual que en el tabernáculo, una nube desciende sobre el templo y Dios empieza a hablar con Salomón y Dios hace un pacto sempiterno con Salomón, es decir, para siempre. Un pacto que no está condicionado a la obediencia, un pacto que no está condicionado a si el rey me cae bien o mal. No está condicionado a lo que es el hombre. Si Dios estableciera pactos con el hombre con base a cómo somos nosotros, ningún pacto hubiera durado ya. Simplemente piensen en los pactos que ustedes han hecho con Dios, cuántos no hemos roto ya y cuántas veces no hemos fallado. Gracias a Dios que los pactos son de Dios con el hombre, no al revés. Porque nosotros le prometemos a Dios 20,000 cosas. El ser humano es buenísimo para hacer promesas y te prometo que siempre te voy a amar y siempre te voy a hacer el café en las mañanas y te voy a ver hermosa todos los días. Siempre rompemos esos pactos nosotros, siempre. Pero Dios no rompe esos pactos con el hombre y Dios promete una cosa y dice: no importa donde tú estuvieras, si voltearas hacia ese lugar, tu oración será escuchada. Y si han pecado y si se han apartado y voltearan su mirada hacia donde está el templo, yo les escucharé y yo les oiré. Por eso todo mundo, y literalmente, y no estoy haciéndolo exagerado, todo el mundo viaja hacia Israel, al muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque Dios escucha cualquier oración ahí, porque es una promesa que Él hizo para con el hombre, que su presencia iba a estar ahí, que siempre los iba a escuchar. Digo, no con esto le estoy diciendo que vayamos a Israel todos, o sea, desde aquí pueden orar y Dios los va a escuchar. Dios tiene oído atento a sus hijos siempre, pero específicamente en ese lugar Dios les escuchará. Pero bueno, pasa algo importante con Israel. Israel desobedece, Israel va en pos de dioses ajenos y Dios manda a Babilonia con el rey Nabucodonosor II. En el año 586 a.C. es destruido el templo por primera vez por el rey Nabucodonosor II. De hecho es terrible porque matan a judíos, el reino de Judá es dividido completamente y ahí, a partir de ahí, se pierde el arca de la alianza del pacto, que hasta la fecha está perdida y nadie la va a encontrar. Así es que para los que vieron Indiana Jones, no es cierto, no está guardada ahí en las bodegas de los almacenes nazis. El arca del pacto está perdida y Dios la quitó para ser ocultada y hasta que acaben todas las cosas se volverá a ver otra vez. Pero a partir de ahí se pierde el arca del pacto que hace Moisés. Bien, viene todo este proceso complicado e Israel es deportado a Babilonia. ¿Cuántos años estuvo Israel en Babilonia? 70 años, muy bien. Después de esos 70 años, Nehemías regresa y convoca al pueblo y convoca asamblea para empezar a reconstruir la muralla y el templo. El templo de Salomón, una vez más es construir el templo. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a Mateo capítulo 24, por favor.
Mateo 24, solamente en los 2 primeros versos. Dice: cuando Jesús salió del templo, recuerden que Jesús había tenido un problema con los fariseos, le dice fariseos hipócritas y les dice un buen de cosas. Después de eso, los discípulos le hacen una referencia a Jesús y le dicen: oye, ¿ves el templo? ¿Ves qué hermoso está? Jesús le dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De hecho, el panorama completo de esta situación es cuando Jesús está en el monte de los olivos y a la distancia ve Jerusalén. Y Jesús se lamenta y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? ¿Cuántas veces yo no quise hacer eso contigo, pero tú no entendiste la hora de tu visitación, la hora de tu salvación? Bueno, eso lo vamos a ver con Kane dentro de 8 días, pero Jesús muere por ahí del año 33 después de Cristo y viene lo que Jesús prometió y el templo es destruido, y no solamente es destruido, sino que Israel es esparcido por todos lados. A partir de Israel deja de estar en su nación, en su tierra prometida, en la tierra prometida que Dios le había prometido desde Abraham su padre. Israel es desolado y es quitado hasta hace no muy poco tiempo. Bien, en el año 70 después de Cristo pasa algo importante, muy importante, porque el general romano Tito, que es el hijo del emperador Vespasiano, destruye el templo por segunda vez, porque hay un levantamiento de Judea y de Israel contra el imperio romano, y el imperio romano no les da chance y los desola y los destruye y los mata, en parte por los cristianos que estaban actuando y en parte por el propio pueblo judío, que ya estaban hartos de ser subyugados por el imperio romano. Entonces el general Vespasiano le dice a su hijo Tito, a este general: ve y destruyelos. Y es bien impresionante porque sacan todo: el candelero, los utensilios, todo lo que era de oro y artífices para la alabanza de Dios es quitado por completo. Y literalmente los romanos no se quedan satisfechos con eso. Había tal odio hacia el pueblo de Dios que incluso hacen un ritual y matan un cerdo y derraman su sangre sobre el altar, sobre el lugar santísimo. Ustedes saben que para los judíos el cerdo es, híjole, ellos no comían carnitas. Entonces, y no solamente hacen esa barbarie, sino que destruyen el templo por completo. Por completo, queda destruido. Y bueno, ¿por qué les estoy comentando referente al templo? Porque es importante saber esto. Desde que se destruyó el templo en ese entonces hasta la actualidad, es decir, 2000 años después, el templo no se ha vuelto a construir. Así es que cuando el templo se vuelva a construir pasará algo muy interesante, porque eso es una señal que habla referente al fin. Bien, yo quiero hacerles una pregunta. Ya pasaron 2000 años, más de 2000 años que ese templo fue destruido. ¿Por qué Israel no lo vuelve a construir? ¿Creen que no tengan dinero Israel para construirlo? ¿Por qué no lo construyen? Si tan importante es para ellos. Es más, tan importante es que en el muro que quedó, el único muro que quedó establecido, vas a ver a los judíos orando ahí día y noche. Es el lugar más importante para el pueblo judío, el muro de los lamentos. ¿Por qué? ¿Por qué no han vuelto a construir el templo por segunda vez? Sería muy fácil hacerlo. No, o sea, y ni siquiera están esperando tanto que sea su Mesías, que venga como a reconstruir eso. Tiene que ver con eso. ¿Por qué no lo han vuelto a construir? Ya se les había explicado. Exacto. Actualmente en Jerusalén, que es la Tierra Santa, hay 4 religiones que están dentro de la Jerusalén antigua. Y justamente ahí en el mero centro, donde estaba el templo de Salomón, está la famosa Plaza de las Mezquitas, que hay 2 mezquitas musulmanas. Israel no nada más puede entrar y sacarlos a punta de balazo y volver a construir su templo, porque está ocupado ese lugar ahorita. Israel no tiene el control completo de su territorio, porque hay cristianos, porque hay judíos, porque hay musulmanes y el otro que no me acuerdo. Pero hay 4 religiones principales que están dentro de la Plaza de las Mezquitas.
Esa es la razón principal por la cual Israel no mete mano ahí. Porque si Israel mete mano ahí, se va a echar de enemigo a Arabia Saudita, a los del grupo Hamas otra vez, a los de Irán, a todos a los que apoyan a los gobiernos en contra de Israel. Por eso es que no lo hace actualmente. Pero bueno, tiene un trasfondo mucho más profético que simplemente un lugar ocupacional geográfico de donde estaba el templo de Salomón. Pero bueno, parte de eso es lo que está sucediendo y lo que está pasando. Bien, vamos a ver cuándo será reconstruido el templo por tercera ocasión. Vamos a Daniel capítulo 9, por favor. A mi esposa le choca cada que hablo de este tema, porque dice que no lo entiende. Daniel 9, verso 20. ¿Vale? Daniel 9:20 es uno de los profetas mayores. Daniel 9:20. ¿Recuerdan la profecía de las 70 semanas? ¿Sí? Ese es un tema, o sea, no tan, bueno, que sí es muy espiritual, pero les pido por favor que lo dominen. Es un tema que tienen que dominar ustedes, el tema de las 70 semanas. A ver, los pongo un poquito en contexto para que lo recuerden. Israel es deportado a Babilonia y Daniel junto con sus amigos son apartados para el servicio del rey Nabucodonosor. Y Daniel siempre se apartó de la idolatría y de todo ese tipo de situaciones horribles. Entonces Daniel estaba orando por Israel y por su regreso hacia su ciudad, hacia su amada Sión. Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, recuérdenlo, el arcángel Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer justicia perdurable. 5 y 6, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 7 semanas. Y 62, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ¿sí entendemos las 70 semanas? Ok, no se preocupen. Las 70 semanas no está hablando de un tiempo literal. No está hablando de 7 semanas como tú y yo la conocemos. ¿Por qué? Porque está enfocado a cómo el pueblo judío mide su tiempo. Una semana equivale a 7 años. ¿Ok? Israel sale para edificar el templo de Salomón y la muralla. Ese es el inicio de la activación de las 70 semanas, equivalentes únicamente ¿a cuánto? A 7 años. Entonces, si son 7 semanas para la construcción, ¿cuánto tiempo es? Más o menos 490 años. Saquen ahí sus calculadoras. Ojalá hubiera puesto imagen, si no se las paso, vaya. Pero desde que Nehemías sale y Nehemías va y dice: ok, vamos a construir el templo, pasan 7 semanas. ¿Cuánto es 7 por 7? Ok, 490 años que suceden para que nazca Jesús. Se le quita la vida a Jesús, aunque dice no de por sí. En eso pasan 7 semanas. De esas 7 semanas falta una sola semana que falta por cumplirse.
No es que el tiempo haya seguido cronológicamente, sino que esa semana es una dispensación de la gracia para el pueblo judío y para nosotros, para que procedamos al arrepentimiento. Pero quiero hablar de unas cosas que necesito que entiendan. A ver, de esas 62 semanas que estábamos hablando. A ver, nuevamente. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar e edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro sobre tiempos angustiosos. Recuerden ustedes que cuando Nehemías regresa a construir la muralla del templo por segunda ocasión, hubieron varios que quisieron matarlos. Y literalmente la mano derecha tenía la espada y con la mano izquierda construyendo piedra por piedra lo que ellos estaban haciendo. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no de por sí. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿De quién está hablando aquí? De los romanos, cuando destruyeron y vinieron y destruyeron el templo por segunda vez, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, la última semana, los 7 años. Yo sé que es complicado lo que les estoy diciendo, pero aquí está hablando del pacto del anticristo con el propio pueblo de Israel. Él hará pacto con ellos por una semana y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. A la mitad de la semana estamos hablando que son 3.5 años. Si tú divides 7 años, entre 2 es 3.5 y 3.5. Recuerden ustedes que parte de lo que hará el anticristo con el pueblo de Dios será tenerlos en alto. Entonces 3 años y medio será como que todo paz y todo chido con Israel, todos somos sionistas. Después de esos 3 años y medio ya se va a descarar. Por eso es que dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, del anticristo y todo lo que está con él, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, el juicio de Jesús sobre el propio anticristo y sobre los que le están siguiendo. Bien, a ver, ya se destruyó el templo por segunda vez. ¿Qué es lo que está esperando Israel? A que venga a ser construido ese templo por una tercera ocasión. Bien, ya establecimos el punto de el templo, ¿sí? No creo que haya tanta duda con eso, ¿sí? Se destruyó 2 veces. Estamos esperando a que se reconstruya por una tercera ocasión. Así es que si en vida les toca ver que está construyendo el templo, pónganse a temblar. En verdad, pónganse a temblar. Yo espero que no nos toque ver eso, pero si les toca a ustedes, sepan lo que les va a venir, ¿vale? Por eso va a quedar grabado. Bien, a ver, vamos ahora a ver referente a la figura del anticristo. No al 100% quiero hablar de él, pero lo que va a hacer con Israel, porque son cosas que ya se están cumpliendo ahorita. Sucede algo interesante con Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en el año 70 Israel es desolado y esparcido por todos lados. Por eso es que vemos judíos en México, vemos judíos en Alemania, en todos lados. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál fue el origen del inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tratado se rompió? El Tratado de Versalles lo rompe Alemania. Y dicen, no, pues nos vale gorro y nosotros somos los meros meros. Entonces Hitler empieza con una idea un poquito vanguardista hasta cierto punto. Y dice, y por cierto, está centrado en el pueblo de Dios. Tenemos que destrozarlos. Y viene una matazón sobre ese pueblo como no tienen idea. O sea, Hitler y el gobierno nazi no son los primeros, que quieren destruir al pueblo de Dios. Muchísimos pueblos lo han intentado antes. Egipto, Babilonia, el imperio medo-persa, muchos han tratado de desolar a Israel y dejarlos completamente destruidos. Hitler no fue la excepción y de eso no tiene mucho, tiene 100 años. Estamos hablando que a nuestros abuelitos les tocó vivir eso, o a sus papás. No tiene mucho tiempo que pasó eso. Ok, pasa la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente Dios no iba a dejar a su pueblo ser destruido. Y necesito que entendamos eso. Por más mal que veamos a Israel y por más mal que les vaya, no van a ser destruidos, jamás. Dios no lo va a permitir. Pero pasó algo interesante. Acaba la Segunda Guerra Mundial y en el año 1948 pasa algo muy importante. El 14 de mayo de 1948, Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry Truman, reconoció al Estado judío como un facto nuevo de una nación.
la Unión Soviética hizo lo mismo al día siguiente, es decir, el 15 de mayo. Por eso es que es un recordatorio internacional para el pueblo judío que el 11 de mayo de 1949 Israel fue admitido como un miembro oficial de las Naciones Unidas, con 37 votos a favor y 12 en contra y 9 abstenciones. Israel es reconocida como una nación y regresa a su nación. No recuerdo el nombre de la persona que estaba abogando por eso, porque le preguntan y le dicen a este hombre: ¿y de qué te avalas tú para decir que esta es tu nación y que tienes derecho a ella? Y él agarra y levanta la Biblia y dice: porque está escrito aquí. Israel regresa a su nación y empieza a ser reconocida como una nación y empieza a tomar muchísima fuerza. ¿Cuál fue el principal gobierno que le ayudó a Israel a levantarse? Estados Unidos. ¿Quién es el principal país que le está ayudando ahorita a Israel? Alemania, México, Europa, Estados Unidos. Estados Unidos es la principal nación que está apoyando ahorita al pueblo sionista. Y algo que se me hace muy interesantísimo de poder entender, y que necesito que entiendan ustedes también, es que el mismo Benjamín Netanyahu dijo que sin la ayuda de Trump muchas cosas no hubieran sido posibles. Y de hecho Netanyahu se refiere a él como un presidente y una nación sionista, es decir, cristianos que creen en Dios pero que no son judíos. Entonces esto es interesante que ustedes alcancen a verlo, porque los judíos, para que acepten a un cristiano, está imposible, está completamente imposible, y que ya los judíos empiecen a ver como algo bueno a los cristianos, como una ayuda potencial para que ellos salgan hacia adelante, eso tiene que ver con algo en específico, que los judíos serán engañados, porque el anticristo será un gobierno y será un hombre que venga a decirles: Israel es lo máximo, vamos a apoyar a todos a Israel, vamos a hacer que Israel esté en el pináculo de todo. No estoy diciendo que sea Trump, pero no me sorprendería que el anticristo venga de un gobierno como el de Estados Unidos, que venga a ponerlos en alto, porque ellos piensan, según lo que está profetizado en el libro de Zacarías, que el anticristo pondrá en orden todas las cosas y pondrá en Israel al centro de todo, y va a decir: Israel es lo máximo, y vamos todos con ellos y los apoyaremos y reconstruiremos el templo por tercera vez. Por eso es que ellos, por más que les digan, por más que les muestren las cosas, ellos no pueden ver ahorita. Por lo que dijo Pablo, que está en el libro de Hechos, en el libro de Romanos: como ustedes rehusaron escuchar el evangelio, me vuelvo contra ustedes y me voy a los gentiles. Por eso Pablo dice: tú y yo vemos, y Marcos Vidal lo dice en un canto, no tenemos nada de qué jactarnos, porque estamos igual que ellos, pero tú en tu infinito amor te nos has revelado. Entonces imagínense, nosotros como pueblo de Dios, siendo israelitas, viene un hombre que nos ayuda con su gobierno y reconstruye el templo por tercera vez, y volvemos a establecer los sacrificios y volvemos a hacer las cosas como se hacían antes. Por eso es que ellos van a pensar que Él va a ser su Mesías, porque como está escrito, aún de los escogidos muchos serán engañados, incluso de los cristianos van a decir: este es el que estábamos esperando. ¿Se han dado cuenta cómo muchas personas ponen su fe y su mirada en los que los están gobernando y los alaban y los elevan, como dicen: es que esto es lo máximo? Ningún gobierno mundano, ningún gobierno que provenga de un hombre traerá la justicia perdurable, sino hasta que venga Jesús y reinemos con Él 1000 años. Bien, ahí mismo regresamos hacia Mateo capítulo 24 para seguir hablando de esto. Mateo capítulo 24, verso 32. Porque nuevamente yo les he dicho esto. A ver, las dos señales más grandes que hablan del fin de los tiempos es Israel y es la apostasía. Vamos a ver por qué Israel. Ya les estuve comentando ahorita la construcción del templo, el apoyo de un gobierno extranjero hacia Israel, que lo pondrá en lo más alto de todo. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola, es decir, de Israel aprendan. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben ustedes que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahorita explico esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie las sabe,
ni aun los ángeles que están en los cielos, solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Han escuchado ustedes muchas profecías y muchas versiones de que Jesús iba a venir en el 2012, no, en el 2020. No, ahorita hay una teoría que es en el 2030. Mi amada iglesia, nadie lo sabe. Y Jesús lo dejó muy claro. Ni ustedes, es más, ni yo mismo, Jesús, sé cuándo sucederá, solamente mi Padre. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Trabajar y hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Pero el día y la hora nadie la sabe, y lo dejó muy establecido Jesús. Será como en los días del diluvio de Noé. Se burlaban las personas de Noé porque nunca había llovido sobre la tierra. Recuerden que subió un rocío del campo que regaba toda la faz de la tierra. Nunca había llovido. Decían, este está loco. Vamos a seguir dándole rienda suelta. Nosotros vamos a comer, vamos a casarnos, vamos a celebrar, porque nada de esto va a pasar. Las personas entendieron hasta que vieron el agua descender. Literalmente, cuando se estaban muriendo ahogados, hasta ese momento entendieron ellos que el tiempo estaba cerca. Así será cuando Jesús regrese, por más advertencias, por más personas que estemos en las calles predicando y diciéndoles arrepiéntanse, porque el reino de Dios desciende una vez más sobre todos ustedes. Ellos no van a entender hasta que esto suceda. Y no me sorprende, mi amada iglesia, es la condición general del hombre. Voy a poner un ejemplo un poquito burdo. Es como cuando te dicen estás enfermo, no sé, de la diabetes, y a ti te vale gorro y sigues comiendo hasta que te das cuenta que ya te está afectando y dices, chin, ya no puedo seguir así. Así somos el hombre por naturaleza. Hasta que no vemos una consecuencia inmediata, no entendemos nosotros. Así somos nosotros. Ok, hablando de Israel y de la higuera, me voy un poquito más rápido. Cuando ya sus ramas brotan y están verdes, que estamos hablando del fruto, sabemos que el tiempo está cerca. Por eso es que muchos entendidos estaban espantadísimos cuando Israel regresó a su nación en 1948. Yo en lo personal estoy espantadísimo en ver cómo Israel empieza a cobrar fuerza. Simplemente la empresa en la cual trabajo yo, y por cierto mi esposa entra a trabajar ahí mañana también, es una empresa que se basa de la tecnología que hizo Israel. Israel es pionero en muchísimas cosas, en investigación científica, en la medicina, en poder armamentístico. No hay una sola nación que tenga el domo de hierro como lo tiene Israel, que por cierto, como de película, tienen láseres que destruyen misiles. Está impresionante, en serio, Israel cómo está a la cabeza de todo lo que hace. Incluso en nivel médico, que es donde yo estoy trabajando, como Almas Medic Laser, Lumenis, Canfield, todos esos son productos de Israel que son vanguardistas en la cirugía estética y en la cirugía prostática y en la cirugía láser de todo el cuerpo humano. No es Estados Unidos, no es China, no es Japón, no es Dubái, no, es Israel. Entonces, a mí me sorprende en verdad cómo Israel está creciendo con tanta fuerza, con tanta potencia. Y aunque ahorita hay muchos que odian a Israel y nada más entran a Facebook y a redes sociales para ver cómo les echan tierra, eso cambiará por completo, porque Israel estará al centro de todas las cosas. Bien, tercer y último punto ya para cerrar y ir a lo que yo quiero llegar, la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2, por favor. Está después de Colosenses, antes de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Lo voy a leer del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por la carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. No quiero que nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién nos suena esto? Del anticristo, de Satanás. Desde que fue desechado de los cielos, él se quiso poner así. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin
de que a su debido tiempo se manifieste, es decir, el anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo detiene al presente, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí les hago una pregunta: ¿quién detiene al anticristo y su santo? Perdón, y su santo espíritu, pero no. ¿Quién detiene al anticristo y su espíritu? Porque aquí Pablo dice, ahora hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? ¿Quién? ¿Y? No, la iglesia. La iglesia. La iglesia y el Espíritu Santo, ¿y quién lo detiene? Tú y yo, y mira, pareciera ser broma, porque a veces las reuniones son nada más estar aquí sentados y ya. Por eso Liz les estaba comentando esto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque si hay quien lo detiene ahora, quiere decir que el Espíritu Santo a través de su iglesia ha hecho un impacto tan grande que la única luz que está en este mundo somos nosotros. Y no les sorprenda, Jesús lo dijo. Ustedes, en Mateo capítulo 5, ustedes son la sal y la luz de esta tierra. Toda persona que no está en Jesús, que Él es la luz, está en tinieblas. Toda persona que está en tinieblas y de repente se ve impactado o tocado por esa luz, es la luz que tú y yo irradiamos hasta cierto punto, porque es la luz de Jesús que está en nosotros. Por eso aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo para detener al espíritu del anticristo? Que tiene que ver, por supuesto, con predicar su palabra. Hay quien lo detiene. Verso 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Entienden lo que estamos leyendo? Con esto estoy diciendo que Dios mismo envía ese espíritu engañoso a muchas personas para que no entiendan y para que no sean salvos. Bueno, eso no nos toca a nosotros. Gracias a Dios que eso le toca a Él. Eso ya lo determinará Dios para cada persona. Mi misión y tu misión es compartir a todas las personas acerca del Evangelio de Cristo, pero no todos escucharán. Y Dios dice, bueno, atáscate. Entonces, cuando venga la apostasía y pregunta, ¿qué es la apostasía? Un creyente, una persona que ya estaba dentro de la congregación, que había creído, que había aceptado a Jesús en su corazón, que se había bautizado, incluso que había servido, va a decir, ¿qué crees? Ya no quiero, ya no puedo más. Y se va a venir a apartar de la verdad por completo. Y la apostasía muchas veces es muy sutil, porque ninguna persona, te lo puedo asegurar, va a decir de cuenta propia, voy a apostatar y me voy a ir de la iglesia del Señor. No, nadie lo hace así. La apostasía es muy sutil. Empiezas con faltar, empiezas con decir, mejor ya no lo hago. Empiezas con bajar las manos poco a poco, y cuando te das cuenta estás tan lejos que es imposible regresar. Tengan cuidado, mi amada iglesia, que la apostasía no venga de nosotros, aunque nosotros sabemos que muchos de aquí se han apartado de la verdad. Que no dependa de ustedes y que no dependa de nosotros que esas personas se aparten, sino por el contrario, jalarlos y atraerlos a los pies de Cristo una vez más. Pero para las personas para las cuales ya está determinado el juicio, yo no lo sé, solamente el Padre lo sabe. Y por último, ¿se ha manifestado la apostasía? Sí. Nada más hace falta voltear a ver las iglesias y las congregaciones y cómo está la situación en el cuerpo del Señor para darnos cuenta de que en verdad esto ya se está cumpliendo. Israel ya se está cumpliendo. Por eso les digo, aguas cuando vean que se está construyendo el templo por tercera ocasión. Bien, y por último, ya están las señales del fin del tiempo, ya están las profecías que están por cumplirse, ya están cumplidos. Vamos a ver cómo será la venida de Jesús. Y aquí les quiero hacer una pregunta antes de llegar a este tema. ¿Cómo será la venida de Jesús? La venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo regresará Jesús? ¿Qué más? Ok, descenderá sobre las nubes, eso está bien. Todo ojo le verá, está bien. ¿Qué más? ¿Cómo será su segunda venida aquí?
sangre. ¿Sí? A ver, quiero hacer una grande aclaración con esto. ¿En esa misma segunda venida de Jesús es arrebatada la iglesia o es arrebatada antes? Antes. No es tema hablarlo ahorita, pero dice Pablo que los que estamos aquí, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Los que estemos aquí seremos levantados y seremos llevados a las nubes, y este cuerpo que está vestido de corruptibilidad será vestido de incorruptibilidad, y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Él no viene aquí por nosotros, nosotros vamos a Él. Dice Jesús, yo, y ahorita lo vamos a leer nosotros, juntaré de los cuatro vientos a mis escogidos y los traeré hacia mí. ¿Por qué se los comparto? Porque hay muchas posturas doctrinales referentes a esto. Esa es la postura que yo creo que el Señor me ha mostrado, y esa es la postura que han predicado mis padres y los pastores que estuvieron antes de mí. Jesús recoge a su iglesia y la toma para sí. ¿Por qué? Justo por lo que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Ahora hay quien detiene al espíritu del anticristo. El anticristo no puede gobernar en este mundo si el Espíritu Santo está aquí y su iglesia está aquí, porque obviamente nos vamos a oponer a todo lo que Él va a estar haciendo. Él necesita tener cancha libre. Dios incluso le va a dar más poder a Él para que pueda gobernar sobre todo este mundo. La iglesia y el Espíritu Santo necesitan ser quitados para darle chance a esos 7 años de que Él pueda gobernar. Pero solo son 7 años, y 7 años humanos, mi amada iglesia, como tú y yo los conocemos. Bien, vamos a ver cómo regresará Jesús. Mateo capítulo 24, verso 23. Me voy más rápido. Entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no le crean, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el campo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, de la última semana, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán lamentación todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta al otro. Aquí me detengo. ¿Por qué harían lamentación las naciones de la tierra por ver a Jesús regresar? ¿Me escuché? Justamente, a ver, si Jesús regresa a la tierra, creo que sería algo bueno para todos. ¿Por qué se alegrarían entonces? ¿Por qué les daría miedo? Porque van a ver al verdadero Dios que va a venir a juzgarlos y va a venir a terminar con ellos. Por eso harán lamentación por Él. En la palabra de Dios dice que cuando Él se levanta, sus enemigos huyen, y cuando Él se levanta no hay quien le pueda hacer frente. Nadie le puede hacer frente a Dios, en este caso a Jesús. Cuando lo vean descender a Él y con la figura con la que va a descender, van a decir, híjole, ya no podemos hacer nada. Lo único que les va a quedar es alzar sus ojos a los cielos y maldecirlo. Es todo lo que van a poder hacer. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 6. Apocalipsis 6:12. Y miré cuando abrí el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre,
y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. El séptimo ángel, 17, 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Dónde es ese lugar? ¿Alguien recuerda? Es en Israel. Es en Israel donde está el monte de los olivos. La parte que está abajito está el monte de los olivos. Hay un valle que está abajo y hay una subida otra vez y aquí está Israel. Ese valle se llama Josafat o el Armagedón. Ahí es donde acabará todo. Ahorita les explico por qué, no se preocupen. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Alguien recuerda dónde se dijo esta frase también? ¿Qué la va a decir? ¿Qué la va a decir dentro de 8 días cuando Jesús dijo: todo está hecho, consumado es? Y él mismo dirá otra vez: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra. Por eso todo monte y toda isla fue removido de su lugar. Y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue grande sobremanera. ¿Por qué es ese enorme terremoto y ese enorme temblor? Por lo que profetizó Zacarías. Cuando Jesús regrese y la planta de los Mesías toque en el monte de los olivos, va a haber ese gran terremoto, porque Jesús regresará. ¿Por qué Jesús regresa? El anticristo tiene su gobierno estos últimos 3 años y medio, y es un odio completamente hacia Israel. Y van a sitiar a Israel y todas las naciones van a ir en contra de Israel, todas las naciones. Todo el mundo va a estar contra Israel y van a ir a pelear en contra de él y van a quererlos destrozar. E Israel va a estar sitiada y literalmente a punto de ser destruida. Pero entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y Jesús regresará por su amada Israel y no va a haber quien le haga frente. Por eso les digo, Israel jamás va a ser destruido. No importa que todo el mundo se una en contra de Israel, nadie lo va a destruir. Por eso es que Jesús regresa a defender a su amada. Porque hay un pacto que Dios hizo desde Abraham. Un pacto sempiterno en decir: tú vas a ser mi amada. Apocalipsis 19. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, muchos no le recibieron por muchas cosas que él tenía, porque era hijo de un carpintero, porque no era un gran rey, porque incluso físicamente Jesús no era bien parecido. No tenía un atractivo visual Jesús para que dijera: lo seguimos porque está guapo, como el rey David o como Saúl o como el hijo de Salomón, Absalón, que dice la Biblia que eran hermosos. Jesús no tenía mucho, y más allá de eso no tenía un gran poder militar, y decía que se sujetaban a las autoridades como Roma, y decían: no, no puede ser nuestro Mesías. Por eso es que los judíos hasta la fecha no reconocen que Jesús sea su Mesías. Pues bueno, vamos a ver cómo va a ser esa segunda venida. ¿Y por qué hago este enorme contraste antes de leer Apocalipsis 19? Porque Jesús, después de estar en el huerto de Getsemaní, que yo se les decía hace 8 días, fue llevado delante de sus captores, fue llevado delante de los pecadores, de los paganos y de los impíos, y de todo este proceso que Jesús vivió antes de llegar a la crucifixión. ¿Cómo lo vivió Jesús? Se puso a debatir con ellos,
se puso a enseñarles en qué estaban mal. Jesús era un hombre santo, Jesús era un hombre justo. Nadie ha habido más puro y más santo sobre esta tierra que Jesús. Y cuando le estaban diciendo en su cara un montón de cosas, Jesús no los contradijo. Jesús no se puso a decirles que bien lo pudo haber hecho. Y bien les pudo haber dicho, no, yo no soy este. Es más, Jesús tenía toda la autoridad para hacer descender ángeles y matar a todos a los que estaban ahí. ¿Por qué no lo hizo? Jesús lo pudo haber hecho. Es más, estando clavado en la cruz. Digo, insisto, no me quiero adelantar porque esto King lo va a estar mencionando. ¿Por qué no descendió de la cruz Jesús y les mostró su poder? Porque lo pudo haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a ustedes y a mí y a todo el mundo. Dios no tenía ningún problema en demostrar su poder, pero eso es un sentimiento humano. Te voy a demostrar mi poder, voy a demostrar quién soy yo. Jesús sabía que había algo más importante que hacer. Es impresionante y quiero que lo contrasten con lo que voy a leer ahorita en Apocalipsis capítulo 19, de cómo es esa misma persona y esa misma figura que va a estar regresando para con nosotros, pero Él, por amor a nosotros, decidió enmudecer y guardar silencio. Estaban mintiendo, estaban diciendo cosas en contra de Él que eran completamente falsas. Estaban injuriándolo, le estaban escupiendo en la cara, lo estaban abofeteando, le ponían una bolsa y le daban de golpes diciéndoles, profetízanos, ¿quién de nosotros te pegó? Jesús lo sabía, por supuesto que sí, y no solamente eso, sino lo que estaba en el fondo de sus corazones. Y aún así Jesús no hizo nada. Qué precioso, ¿no lo creen? Qué hermoso saber que hubo alguien que ya puso esa mejilla por ti. Porque nosotros somos bien iracundos y luego queremos defendernos y no, hombre, ahorita te voy a decir lo que tú eres esto y el otro. Y no, tú estás mintiendo, no, hombre, aquí tengo unas capturas en WhatsApp que me pueden decir lo que tú hiciste ese día. O sea, somos expertos para defendernos y tenemos un orgullo y un ego tan grande que nos encanta defendernos a cada rato. Y el único que se puede haber defendido, que en verdad era inocente, no lo hizo. ¿No crees que Él nos enseñó cómo tenemos que ser como cristianos? ¿Cómo tenemos que ser como sus hijos? No muchas veces convendrá guardar nuestras palabras y sufrir esa injuria. Pero ese Mesías regresará y está pronto su venida. Y lo que dice Jesús de que esta generación no pasará se refiere a todo lo que va a suceder en el Apocalipsis pasará en 7 años. No va a pasar mucho tiempo antes de que Él regrese por su iglesia. Apocalipsis 19. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Preciosísimo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de sus jinetes y de todos, de libres, de esclavos, de pequeños y grandes. Y ahí no quiero continuar leyendo, pero lo que va a venir a hacer Jesús es a fulminar a todos: al anticristo, al falso profeta, a la bestia y a todas las personas que estén ahí. Jesús los va a matar. ¿Por qué? Porque el tiempo se habrá acabado, porque Jesús habrá dicho: hasta aquí les di chance. Y entonces sí sucederá lo que todo mundo ha esperado siempre, lo que tú y yo hemos esperado. No sé si tú lo has sentido cuando ves cosas malas que suceden, cuando ves que todo está patas para arriba y tú mismo apenas puedes sostenerte en pie y dices: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vendrá ese día? Por eso es que nuestra esperanza está puesta en eso, no en este mundo, sino en el regreso de Jesús. Ya por último, Filipenses 2.
Filipenses capítulo 2, voy a leer desde el verso 5. Haya pues en ustedes este sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Ese momento sucederá. Ese momento es la culminación de nuestra fe en decir, hasta aquí aguardamos ese día. Yo no me puedo imaginar cómo serán esas alabanzas en el cielo, pero todos delante de Jesús nos postraremos. De todo el mundo, de toda lengua, linaje y nación diremos que Jesucristo es el Señor. Se pueden imaginar, por fin ese es el reconocimiento que Él merecía. Mucho más que la entrada triunfal, mucho más que cualquier cosa, ese es el reconocimiento que Jesús necesitaba. Por último les digo, y no lo leo, que está en Apocalipsis capítulo 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y el que oye dice, ven. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y todos juntos decimos, sí, ven Señor Jesús. Ven por tu iglesia. Él regresará, mi amada iglesia. Maranata, Maranata, Jesús regresará. Él vuelve pronto y todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has pasado, al final tendrá su recompensa. Al final tendrá una explicación del porqué de todas las cosas. Pero Él viene ya por su iglesia. Muy pronto, mi amada iglesia. No les sorprenda que sea más pronto de lo que ustedes piensan. Y gracias a Dios que Él regresa. Por último, necesito que cierren sus ojos. Quiero darles una palabra que Dios me dio para todos ustedes mientras que estaba preparando esto. Cierren sus ojos, por favor, y concentren sus oídos, su mente, todos sus sentidos en esta palabra que es de parte de Dios para ustedes. Esta es una palabra para ustedes, mi amada iglesia. En Maranata, cobren ánimo, mi amada iglesia, pues yo vendré pronto. No desmayen, no bajen los brazos, porque son tiempos angustiosos, donde si ustedes bajan sus brazos, muchos perecerán. Yo soy el Señor, y yo soy, está con ustedes. Pero algunos de ustedes han dudado. ¿Por qué piensas que el buen ánimo y la felicidad son esenciales para servirme? Yo ya les dije que en este mundo tendrían aflicción. Entonces, ¿por qué dices, cuando me sienta bien haré esto, o cuando tenga fuerzas haré el otro? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mi gracia. Yo soy el Señor, dice esto. Vendrán momentos donde tus fuerzas fallarán. Vendrán momentos donde dirás, no quiero seguir más. Vendrán días donde tú dirás, ¿y dónde está el Señor? Y vendrán momentos donde tú no sentirás absolutamente nada y ni siquiera querrás pararte de tu cama. Pero yo he enviado a mi Santo Espíritu para que esté con ustedes y les fortalezca y les dé ánimos. Solamente manténganse juntos y verán mi promesa. A unos me mostraré por milagros, a otros por profecía, a otros por sanidad, a otros por discernimiento de espíritus, a otros por señales, y a otros los haré atravesar por desiertos, pero después de esto habrán entendido y su entendimiento vendrá a ser como el de Job. Pero yo soy, dice esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, porque así me ha placido a mí, y glorificaré mi nombre en ustedes, pues han obedecido y me obedecerán, y me servirán como hace tiempo se los he dicho ya. Así que no teman por el porvenir, yo prepararé el camino para ustedes. Ustedes solo necesitan transitar el camino que yo he puesto delante de ustedes. Yo soy, dice esto. Y por último, y esto lo digo yo, no lo dice Dios. Dios está quebrantando muchos de estos vasos que están aquí. Muchos vasos de barro están siendo desquebrajados y están siendo rotos para que estén listos
para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es todo. No va a pasar mucho tiempo para que el derramamiento del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Así es que lo único que necesitan es pedirlo. No se necesita más. Yo sé que muchos de ustedes no tienen fuerzas. Yo sé que muchos de ustedes no tienen ánimos. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ya, hasta aquí. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y verán y entenderán lo que les estoy diciendo en este momento. Y verán si lo que les dije ahorita no es verdad. No es tiempo de dudar. No es tiempo de decir no lo creo, porque lo verán. Ni siquiera depende de ustedes. Esto depende de Dios porque Dios así lo ha prometido. Así es que, mi amada iglesia, esperémoslo. Simplemente esperémoslo a ver cuál es el momento. De antemano les digo, dentro de 8 días. Por eso no quiero que desayunen, no quiero que coman, quiero que su carne se sienta débil. Quiero que nos sintamos mal en el aspecto de decir, no solo de pan vivirá el hombre. Kane va a predicar en un inicio y después vamos a tomar todo un momento para ministrar la presencia de Dios, para darles palabra, para que Dios derrame de su Santo Espíritu sobre ustedes. Yo les digo el domingo, pero si ustedes gustan ayunar esta semana, vamos a ayunar esta semana y decirle a Dios, te necesitamos. Te necesitamos. Necesitamos ver a ese Dios que leemos en esta Biblia. Necesitamos verte, Señor. Y al finalizar de esa administración, pues con todo gusto, los que gusten irse a comer pueden hacerlo. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. Es un placebo, incluso la comida. Yo sé que muchos de ustedes, cuando se sienten mal, deprimidos o tristes, nos sacia comer o poner una película o algo que nos distraiga de lo que estamos viviendo en ese momento. Pero no es la solución. La única fuente de agua viva es Jesús. Solamente de Él dependeremos. ¿Vale? Dentro de 8 días en ayuno y en oración, todos por favor. Si pueden, la semana. Y yo insisto y los reto, si no veremos la gloria de Dios. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, ¿vale?